5, 4, 3, 2, 1, ignition. Esta es la séptima estación. Transmitiendo desde una órbita geoestacionaria sobre Santiago de Chile. Hola amigos, estamos en el capítulo número 58 de su podcast favorito, La Séptima Estación. Aplausos. Y bueno, como se pueden haber dado cuenta, me encuentro con mis queridos amigos Pancho. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esa frase es mía, weón. Su podcast favorito. Gracias Pancho. También estamos con mi querido y amado amigo Carlos. Yo sé mucho la wea, puta, tanto cariño que se respira esta wea. Por eso me gusta usted. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio, ojalá que lo disfruten, nosotros vamos a tratar de disfrutarlo también. Y bueno, y como no puede ser menos, el capitán de la nave, Álvaro. Yo quiero saludar a las amigas, weón. Todos dijeron amigos, que las mujeres no nos escuchan, weón. Pero que nosotros siempre hemos estado orientados a la comunidad, tú sabes. No, ustedes están fomentando la dictadura del patriarcado, weón, que los caché, weón. Bueno, sí, yo quiero decirle hola a las amigas y bienvenidas al capítulo número 58. En esta ocasión tenemos una invitada, que no soy yo. Nos tenemos una invitada que bueno, una vez que desarrollemos el tema van a entender de qué va esto, pero bueno, tenemos a Carla con nosotros. Carla, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Bueno, presentarme un poco de que soy psicóloga y soy perito, y es por eso la razón de la que estoy invitada hoy día. ¿Y a cuál de todos nosotros vas a analizar hoy día? Tenemos que hacerlo en varias sesiones. Varias sesiones chucha por cada una. Sí, y bueno, ¿por qué está Carla acá? Yo creo que es propio explicarlo, porque hoy día vamos a hacer como un alto en fondo en la programación que teníamos ya propuesta hace unos meses, y vamos a hablar de una película que en realidad como que nos causó un gran impacto, básicamente porque su director haya venido como el ala media rota. Lo damos por muerto. Y que es, bueno, M. Night Shyamalan, y bueno, su última película, que es de este año, del 2017. El podcast del pasado. Claro. Del 2017, y que es Split, que acá se llamó Fragmentado, y bueno, nos trae... Y que en España se llamó... Múltiple. Muy generalmente. Pero está bien, yo creo que como que le chuntaron un poco más. Sí. Y bueno, y nos trajo de vuelta de muy buena forma a este director de ascendencia hindú, ¿no? En India, sí. Así que... Bueno, es que el Lely quiere mi casa, bueno. Así que, bueno, eso hoy día hablaremos de Split, Fragmentado, pero necesitamos que alguien nos hable del argumento de esta película de forma... Sucinta, por favor. Oye, pero no explicaste por qué le invitaban en relación a la película. Pero mejor contemos la película y después ahí se va. Bueno, lo que pasa es que queríamos, como bien dijo aquí el Android de Protocolo, esta película nos tomó por sorpresa. En realidad no estaba dentro de la organización que hicimos a principios de año, porque para que sepan ustedes, somos muy organizados y tenemos todo el año listo. Esta película no estaba ni siquiera en el radar de ¿El año saca en mayo? Esta película no estaba en el radar de nadie, yo creo. Ya nadie le tenía fe a Shyamalan y nos pegó un combo en el hocico con Split. Bueno, como Split básicamente trata de una persona con, ¿cómo se llama? Trastorno de personalidad múltiple. Trastornos disociativos de la personalidad. ¿Vieron? Por eso necesitamos un especialista para hablar del tema, porque nosotros vamos a hablar pura hueá. Y la traducción en español de que la película se haya llamado de fragmentado múltiple, porque comúnmente se lo conocía como trastornos de personalidad múltiple, pero cambió la denominación en los manuales. Entonces por eso es trastorno disociativo. Así que nos trata mal la traducción en español. Mira la wea, mira. Escucharon simio de mierda. Bueno, ahí quedó claro por qué Carlota estaba loco. Por ser que la Carlota es de verdad, no es que... No es que esté leyendo Wikipedia como nosotros. No, ella es de verdad. Ella lo sabe.
Bueno, pero para los que no vieron la película, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablar con spoilers, sin spoilers? Primero hablemos Sin spoiler. La advertencia que le hacemos siempre, la primera parte siempre va a ser sin spoiler y la segunda va a ser con spoiler, y esta película es muy importante tener un spoiler. Así que, si no la han visto, lleguen hasta la primera canción, la ven y escuchan el resto. Y bueno, para los amigos que no la han visto todavía, aquí en la teoría de protocolo, lo voy a apretar play ahí, y nos va a contar de qué se trata. A ver, esta película parte en una fiesta como de cumpleaños o algo así, me parece que era como en un centro comercial, donde 3 chicas son secuestradas por un personaje que tiene este trastorno de personalidad múltiple. No. Disociativo. Bueno, esa weá que dijo esta niña acá al lado, ya. Y bueno, las mantiene cautivas en un lugar que no se especifica muy bien. Y a medida que va pasando que transcurre la película, nos damos cuenta de que esta persona tiene, bueno, varias personalidades, donde hay 4 personalidades que son las más fuertes. Que era un niño, alguien un poco obsesivo, una mujer, etcétera, etcétera, dentro de varias personalidades, y que además está siendo tratado clínicamente. Él asiste a una terapia donde tratan en el fondo como de contener un poco estas personalidades, y bueno, es básicamente ese el argumento. Ahora, en medida que se desarrolla la trama, se va mostrando y se va dando cuenta de que estas 23 personalidades son las que en el fondo están como luchando por contener algunas y otros por manifestar una personalidad número 24 que vendría como a tomar el control del resto de las personalidades, y se plantea como una personalidad muy fuerte, como era como el superhombre dentro de todas las personalidades que tenía Kevin, que es el nombre real del paciente, digamos. Y es básicamente esa la película. Ahora tiene muchísimas más inflexiones, pero es el tronco de la película. Eso lo podemos contar. Claro. Y el spoiler, al fin. Nada, ¿qué se puede decir de Split? Yo creo que primero hacer una pregunta a nuestra invitada. ¿Cómo encuentras tú que está tratado el tema de la trastorno disociativo? De la personalidad. Esa wea. ¿En torno a la película? Sí. Sin spoiler. Sin spoiler, ya, porque es difícil hacerlo sin spoiler, porque hay algunas cosas que dentro de la película te aclaran el diagnóstico o cómo se origina la teología de lo que es este trastorno. ¿Ya? Entonces como que es difícil hacerlo sin esa parte. Pero lo que sí se puede contar como sin spoiler es que sí, seguramente el director hizo un estudio previo de lo que debe haber sido por manual, por lo menos, estos trastornos disociativos, porque no solamente existe el trastorno disociativo de la personalidad, que son como, digamos, lo más simplemente como la presencia de 2 personalidades dentro de una misma persona, o 2 o más, porque eso es como por libro, ¿ya? Sino que también se habla de otros trastornos como son fugas de memoria. Se habla de algo de un trastorno de personalidad con movilidad, con los trastornos de personalidad. Se entiende por distintos tipos de, digamos, como de enfermedades o trastornos más bien, pero acá lo que está tomando el director tiene que ver justamente con lo que es la presencia de 2 o más personalidades, o sea, el trastorno disociativo. Y él toma características bien claras del diagnóstico, dentro de, por ejemplo, la diferenciación de los personajes. Ya acá, si bien no tenemos como casos, menos acá en Chile, sino que todo lo que se estudia es como fuera, no se ha llegado a investigar la presencia de tantas personalidades como en una misma persona, como en este caso que eran más de 20. Eso te iba a preguntar, ¿qué tan realista era que fueran 20 y tantos? Yo creo que no es tan realista, no es tan cercano, pero sí se han suscitado casos que pueden llegar a ser 4, 5 personalidades. Y eso ya es como extremo, digamos. Claro, eso ya como extremo. Y es como lo menos estudiado, lo que menos hay casos. Hay como casos emblemáticos, pero bien antiguos y gente sí siempre mayor. Ya mayor de 20 años, como en el caso del personaje principal, mayor más o menos de entre 20 y 40 años, es como el rango de edad. Pero y eso es porque, digamos, durante un periodo, necesita un periodo como largo de tiempo una persona que sufre de esto como para ir manifestando nuevamente nuevas personalidades. Lo que pasa es que puedes tener que ver con lo que tú dices, pero también acá y por eso no quiero así como hablarlo tanto, pero porque tiene que ver con un spoiler, que el origen de los trastornos disociativos está muy relacionado con el estrés postraumático.
o con algún tipo de abuso emocional constante crónico. Entonces es por eso de que quizá no lo vemos en edades más tempranas y lo vemos en edades más adultas, porque tiene que ver con un mecanismo de evitación frente a situaciones dolorosas. O sea, el organismo, el ser humano finalmente es muy sabio en cuanto a que trata de defenderse de lo que le hace mal. Entonces podemos decir que los trastornos de la personalidad, los trastornos disociativos tienen que ver justamente con un mecanismo de defensa al no poder afrontar ciertas experiencias. Y es lo que le pasa al personaje principal de la película. Claro. Ya. La otra cosa que sí tiene que ver, por ejemplo, que sí hay una relación que hay personalidades más predominantes dentro de otras. Y eso sí lo toma el director. Sí, claro. Porque si uno ve la película, uno se da cuenta de que hay muchas diferencias entre algunas personalidades que priman y otras que no. O sea, hay unas que son dominantes y hay otras que son pasivas. Claro. Y ahí se nota mucho la diferencia. Y eso sí también se hace como a nivel clínico, se hace mucha diferencia entre que hay alguna personalidad que domina a la otra. Y que hay algunas que quieren emerger y obviamente como tomar el control más global. Como le decían en la película, como tomar la luz, una cosa claro, así. Claro. El foco. El foco. Tomar enfocarse. Pero digamos, clínicamente se puede contener alguna personalidad con respecto a las otras personalidades, como dirigirse a una y como tratar de contenerla para que no se manifieste. O sea, ¿eso es posible, digamos? Yo creo que más que contener una personalidad es contener la sintomatología que tiene ese paciente, porque está asociado, por ejemplo, con una personalidad quizá que es más inquieta o que es más dominante, tiene que ver con aspectos ansiosos de la persona. Entonces tiene que ver con calmar esa ansiedad, calmar esa angustia, porque viene con otra sintomatología. Entonces esa personalidad te viene a mostrar lo que le está sucediendo, digamos, como a la personalidad primaria, como a la persona real, sí, a la persona real, por lo menos la persona de nombre real, con la que parte. Porque y esas personalidades emergen justamente como una sintomatología de mucha ansiedad. Por eso tratan de tomar el foco, el control. Oye, cuando... yo no sé, ahora pasa a mí, esta wea, yo estoy cagado. Hay que saber que uno va a ver... No, claro, sí, estaba pensando, pregunta esta wea. A veces uno va andando por la calle y dice como... Puta que soy weón, y dice, sí, pues soy bien weón. Cuando uno habla consigo esa weón, ¿no? No, pues ya es de diálogo, como no sé. Y cuando uno habla con tres más. No, pero cuando ya conversan. Esquizofrenia. Yo cuando conversan entre ellos no me dejan hablar a mí. Eso es esquizofrenia. Porque uno de los trastornos disociativos que no es de la identidad disociativa es como de abstraerse de uno mismo también, ¿no? Como de verse como a distancia de uno mismo. Eso también tiene que ver con los trastornos de personalidad más como de múltiple o todo, pero tiene que ver tiene que ver con otro tipo de trastornos, que es cuando uno por ejemplo se desconoce a sí mismo, o los somatomorfos, que por ejemplo los somatomorfos, que es como este cuerpo no es mío, este cuerpo no me pertenece, y incluso llegan a tener inmovilidades de extremidades, de manos, cegueras. Yo tenía un tío de eso. Se desconecta de su organismo. Así claro, y por ejemplo ahí lo podemos ver en la película, que se trata de otra forma. Por ejemplo, con uno de los personajes que se inyecta insulina, por ejemplo. Claro, sí. Pero, y también con otra parte de la película, que eso sí tiene que ver con los spoilers. Claro, ya hablaremos ya hablarán de eso, pero tiene que ver mucho con la reacción física. Pero esos son más, tiene que ver con otro orden, no tiene que ver con la presencia de varias personalidades en una persona, sino que es como una despersonalización, un sentimiento de desrealización, o estas fugas de memoria, en que la persona no sabe lo que hizo. Oye, yo creo que como otro trastorno que no tiene que ver con las identidades. Claro, esos son otros que están dentro de la misma familia, pero no tienen que ver con ese yo creo que a todos nos entra la curiosidad, porque no sé, una de las películas favoritas de todos nosotros es Fight Club, no sé si la... Sí la ¿Y cómo califica el hombre ahí en que se divide, digamos, de alguna forma el personaje de Norton y Brad Pitt? ¿Cómo sería calificado mentalmente, digamos? Yo creo que también tiene que ver con los trastornos disociativos. También debería estar como de la familia esta que mencionaste. Sí, porque además
se ve mucho el mecanismo de evitación que ocupa el personaje principal, porque finalmente él las cosas que no la puede hacer por sí misma, como poner límites, decir lo que piensa, hacer lo que él quiere y no lo que los otros quieren, todo lo deposita en el personaje de su alter ego. Claro. Y él podía hacer todo lo que él no podía hacer. Entonces eso también es como tratar de una personalidad, porque él tiene una lucha finalmente con esta otra personalidad, cuál domina a la otra. Y estos casos de casi como lo... Disculpa. Dale. Es que es súper interesante. Sí. Como lo es planteado en Fight Club, de que él se ve a la otra personalidad, que es otra persona, claramente. Eso no sé si es invención del director, o se da en esos casos en que el paciente ve a otra persona. Es difícil que vea otra, porque ahí en general hay más pérdidas de memoria, que igual le pasa al personaje central en Fight Club, por lo que yo me acuerdo, que él también tenía como ciertas cosas que él después al final de la película las va uniendo y se va dando cuenta que era el mismo. Claro. No es que él se viera, sino que él empieza a hacer la conexión de que él era realmente esa persona. Sí, hay una... Lo que pasa es que el director, el director nos trata de ocultar el tema de los trastornos de personalidad hasta el final. Entonces nos deja con toda la intriga de que son dos personajes. Claro. Tiene otra forma de abordar los trastornos de personalidad. Claro, pero que en esa, a lo mejor un poco apoyándolo, como para cachar un poquito más, el mismo caso que ponía aquí Panchito, porque en esa, al menos en esa película nos muestran de que el personaje de Norton no se daba cuenta de que el otro personaje era su otra personalidad. Pero aquí podemos ver que él está súper consciente de que tiene más personalidades y algunas están emergiendo y otras no. En esta película. Es que eso tiene que ver, por ejemplo, porque esta persona estaba yendo a un tratamiento psicoterapéutico. Ya, si no es muy factible que la persona no se dé cuenta. Claro, que no, de hecho, lo que uno encuentra, así como más de libro, es que por hechos aislados, por algunas cosas, llegan las personas a tratarse por estos trastornos. Porque o los lleva el esposo, o los lleva la hija, o los lleva alguien, porque en realidad ellos no se van dando cuenta al principio de los síntomas, sino que es el resto. Entonces no es raro que, por ejemplo, en el Club de la Pelea, el personaje de Edward Norton no se dé cuenta. Claro. Porque no tiene un tercero que le indique, que le puede decir un referente. En cambio, con esta película era ya un paciente que estaba en tratamiento, entonces él tomaba conciencia de que existían otras personalidades y además su terapeuta sabía cuáles eran esas personalidades, pues cuáles eran las que emergían, o sea, las tenían totalmente identificadas. Pero eso es difícil, o sea, sí, debe haber muchas horas y muchas horas de tratamiento para llegar a ese tipo de conocimiento. O sea, yo creo que además hay ya un poco de ficción, porque lo que preguntaban ustedes, 24 personalidades, es difícil. Yo lo que estaba leyendo ahora era así como 4 o 5, así, a lo más. Ya. Sí, como lo que se había encontrado. Sí, bueno, yendo un poquito a la película, yo creo que eso igual es un poquito artificioso lo que sea 24 personalidades, porque al final la que... spoiler, no sé si están spoilers. Son pocas. Son como pocas. Son solamente las que son como importantes para la historia. Sí. Entonces, es como un poco artificioso. O sea, pero yo creo que a lo mejor era como un argumento narrativo, simplemente como para decir que este caso era así absolutamente extremo, ¿cachai? Salido de todo contexto y de todo control, ¿cachai? O sea, si una persona, ¿cachai?, de múltiples personalidades, si tiene inclinaciones criminales, claro, es peligroso. Un weón que tiene 23 personalidades de ser un weón, así que ya es mejor alejarse de loco de cualquier forma, ¿cachai? Claro. De hecho, bueno, yo me guardé una pregunta para después, ¿cachai? Pero después del gran tema que vamos a tirar. Bueno, el antecedente en la ficción de esto, bueno, el antecedente, Grant Morrison en la prueba condenada, porque tenía un personaje que tenía 64 personalidades diferentes y cada personalidad tenía un poder diferente, Crazy Jane. ¿Se acuerdan esa weá? No me acuerdo. Pero el mejor personaje que tenía. Yo quiero comentar un poco acerca de este director, porque claro, ahora venimos más o menos impresionados por esta película, un poco porque a lo mejor no lo habíamos visto venir, pero básicamente porque la carrera del hombre estaba así como lleno de ha tenido su alto y bajo. Bajo, si iba como para abajo nomás. Sí. Pero como que cada vez más bajo, es decir, como una curva descendente. Hablemos de... Pero la película anterior, The Visit, yo no sé si ustedes la vieron. Sí, ¿No la han visto? Yo la postergué porque justamente no le tenía tanta fe.
Y la postergué tanto que todavía no le he dado la cuestión. ¿Cachai? Pero tengo antecedentes de que la cuestión no era mala, que era una película pero- Sí, miren, en realidad creo que empezamos a hablar de la obra y no hablamos del weón, que me parece que es importante que hablemos del weón. ¿Cómo llegamos a esto? Este weón tiene, bueno, es un director que ya tiene 46 años, ya está como puta a punto de llegar a la mitad de la vida finalmente, o así que no la pasó ya. Este weón estudió en la escuela Teach de Artes de la Universidad de Nueva York. Era fan de Spielberg, weón. Hizo muchas películas caseras. Tenía una Super 8 y cuando el weón tenía 17 años había hecho 65 películas caseras. El weón era un Spielberg, weón, y de hecho muchos weones dicen que es él siempre debió ser un Spielberg, bueno, es su postulado. Nada, pues el weón a esta altura ya tiene 10 películas. La primera es una película del año, me parece, 92, creo. Donde relata como un poco un viaje que hizo con su familia a la India, una wea que debe haber visto él, bueno, y alguien más. Y su familia. Y su familia. Claro. Bueno, y su segunda película sí es el batatazo, pues, bueno, y que el gran batatazo que tiene, bueno, y que es Sexto Sentido, que es del año 99. El buen recaudó 672 millones de dólares, una wea así, una cifra increíble para el año, por lo menos. Después vino Unbreakable en el año 2000, que ese bajó un poco la verdad, recaudó solamente 248 millones, que no deja de ser. Después salió a Disney y hizo Science, Disney, tus amigos Álvaro, y recaudó 408 millones, está bien, o sea, subió un poco lo que había recaudado en la película anterior. Y ahí, empieza como el aterrizaje del huevo, ¿cachai? Porque viene The Village, la aldea, que no le fue mal, que recaudó 257 millones, pero era considerado un fracaso. Después viene La Dama del Agua, The Happening, y aquí ya nos vamos a la chucha. The Last Airbender, que esa weá yo la cagá. Disculpa, quiero detenerme un poco ahí porque, ya, La Dama en el Agua yo no la vi, porque honestamente, ¿para qué? Eso bueno. Es que yo la vi. ¿Sí? Sí, lo vi. Sí, entretenido. ¿Sí? Pero... Ya, nada, bueno. ¿Nada? Ya, ok. No, que la mujer nada. Y... no, pero después viene The Happening, que ya... No, antes de Happening. The Happening y después viene La Dama del Agua, ya. Y The Happening yo la vi... Estoy seguro, ¿no? Y a pesar de que la película no era buena, por último yo creo que... no sé, había una cinematografía, una narrativa que era más o menos reconocible, que había cuestiones que tú todavía podíais ver, ¿cachai? Dentro de la película, si podíais ver la película, o sea, independiente que te gustara más o menos o no te gustara nada, ¿cachai? Había cuestiones, ¿cachai? Que eran como de la narrativa del weón, que podíais reconocer que si esto es una película más o menos como de Chaman. Déjame venir de la wea del ascensor con el diablo, ¿no? No, es la de las plantas. Aquí wea, mamá. Pero por eso te digo, ¿cachai? La película puede no gustarte, pero había algo ahí. Pero The Last Airbender, yo no sé quién es ese weón que está ahí en esa película. No sé quién es ese weón que está detrás de la cámara. No estaba, a mí podría perfectamente el weón haber puesto la firma y haber dicho, ¿sabéis qué? Dejamos al asistente de dirección y un mono y dirigente. Sí, un mono con un ladrillo. Así como mirando, weón, así como dando orden. Qué weá más mala eso, weón. Bueno, y después de Last Airbender, que bueno, era la live action de Avatar, que puta, que no se pudo llamar Avatar. No se pudo, no sé por qué se puede llamar. Porque había salido Avatar. Verdad, la de Ken Video. Y bueno, entonces era además el live action de una serie que era puta, tenía millones de fanáticos, que tenía una gran historia detrás, y bueno, se le fue de las manos y cagó la wea. Pero las weas pueden ser peores, porque 3 años después, porque bueno, generalmente sus películas están separadas por 2 años. Cada 2 años bueno, lanzó la película y aquí rompió la wea y dejó de pasar 3 años. Y hizo After Earth, producida por Will Smith. Y la weá, pues weón, ¿cachai? Podéis poner a cualquier weón detrás, da lo mismo. Sí. El director da lo mismo en esa película. Pero estas dos películas, The Last Airbender y After Earth, tienen un mérito. Que las dos se ganaron el premio Frambuesa Dorada a la peor película. Entonces, igual es una weá porque un weón por 2 películas consecutivas se gana un premio a lo peor, weón. Y el weón había hecho Sexto Sentido, puta, El Protegido,
Señales, que a mí me gusta bastante. A mí igual. The Village, no me gusta tanto, pero todavía le puedo rescatar, weón. Entonces, claro, nos fuimos a la mierda y a la mierda, ¿Qué weón. weón participó en el ratón de mierda, este ratón chiquitito? Stuart Little, perdóname, No, perdóname, weón. Es el medio guión, weón. El weón escribió- Es que no me acordaba, escribió el weón. Pues solo y la si a mí cagó. también me encanta Stuart Little, soy fanático, Para mí, pero. esa película para mí Pero es se me olvidó la wea, ya sí. un nuevo clásico, Stuart Little, po, weón. Bueno, y Cárgale la ¿Qué pipa a la crees que weón. el ratón viene solo? Anda solo, weón. bueno, y el 2015 viene The Visit, que es una película donde el weón gastó 5 millones y recaudó 100. Salió un negocio. Entonces, que podríamos por lo menos fue un buen negocio. Y imaginó la más o película, menos bien. no es mala, aparte que es como un documental falso, alguna weá que el weón no se había metido, o sea, sí se había metido, pero en el fondo en la gran industria no se había metido. Y luego de esto viene Split, que es la película que nos convocó hoy día. Y esa película el weón gastó 9 millones y hasta ahora ya lleva más o menos 250 millones. O sea, el weón Aquí la hizo guay. volvió y volvió a lo grande, weón. Pero esta weá es de Blumhouse, ¿no? De Blumhouse. Sí, de una productora que es conocida por hacer películas muy baratas y también en esta onda también de suspenso, terror, ¿cachai? thriller, Así como todo. son películas que potencialmente pueden salir muy baratas. Sí, es que a y él atractivas. loco le favorece la serie B, weón. Mientras más plata le empezó a meter a sus películas, más van a salir, weón. Definitivamente. El weón no sabe manejarse, parece. No, eso, yo creo que nuevamente el ejemplo de Star Wars, o sea, menos recursos, Menos es más. más creatividad, ¿cachai? Aparte yo creo Hay que que más con presupuestos mucho más altos también empezáis a tener más manos metidas en la web. ese yo creo, aparte yo creo que pones medio soberbio, po, weón. ¿Cachai? Porque el weón, claro, patentó la weá de el giro documental, po, weón. Sí. Pero en un momento el weón empezó a ser víctima de su giro, po, weón, porque nosotros íbamos al cine y ya esperábamos, weón, El giro. el giro, po, weón, ¿cachai? El giro tenía que ser la raja, po, weón, porque si no la weá no funcionaba, po, weón. Y por ejemplo, en la aldea, en The Village, a mí me parece que la película es la raja, po, weón, pero el giro no es tan giro, po, weón, ¿cachai? No es tan espectacular, así como ya, sí, está bien, pues bueno, un giro, po, weón. Pero no era el de el protegido, no era el sexto sentido, no era el de señales de alguna forma, weón. Entonces yo creo que cagó, po, y aparte que uno iba al cine a ver el giro, po, weón. Sí. Claro. Sabéis que estáis engañado toda la película. Sí, po, sí, todo el mundo engañado y hasta que el weón te mostraba la verdad. Y otra weá es que, y lo que me parece que no sé si en los últimos 20 años hay un weón que haga esta weá, que uno veía la weá y decía una película de M. Night Shyamalan y uno iba al cine a ver porque era la película del weón. Sí. ¿Cachai? Y yo creo que ya no hay... Directores jóvenes no logran esa weá. Claro, no logran esa weá. Ahora, está leyendo como la parte B de la weá y después de que se mandó como tú de Laser Bender ya no le ponían la weá, una película de... Porque Del la director gente, director de... No ponían esa weá porque si no la gente no iba a ver. No ponían el nombre del weón, ponían el del director de. Sexto Sí, sentido. claro, claro. El director de Sexto Sentido, Claro. el director de. Pero ya no ponían el nombre del compadre. Cagó. Che tu madre, weón, qué triste. Bueno, ya, pasemos a tomar el trago, weón. Y pasémoslo con música, po, ¿no? Yo creo que debemos bailar. Y yo creo que lo que hay que hacer es bailar al ritmo de la mejor cumbia, po, weón. Así que. No te salió, weón. Bueno, Pero las sí, cumbias, re vamos, bien, weón. vamos, pero sí, vamos a la Sonora Palacio, pues, weón. Ah, dale. ¿Qué tiene que ver con esta película, pues, weón? Loco, pues, weón. Loco, Loco, loco. loco. Sí, la que- Sí, weón. Sí, Loco, Loco, loco. loco, y miráis al capitán, extraño eso. Carlita, ¿vale? Loco, loco. Ya, vamos con Loco, loco, la Sonora Palacios en capítulo 58 de la séptima estación. Loco. Loco, loco, así me llama la gente por quererte tanto. Es mi amor imposible, es mi amor imposible. Eres linda patrona, tan bella como ninguna. Mi vida te pertenece, yo soy tu humilde peor. Una voz en la montaña, en la noche yo escucho, muy lejana y triste, es la voz de mamá. Agua que no te beber, déjala correr. Agua que no te beber, déjala correr.
Eso. Mírame. Así me llama la gente por quererte tanto. Es mi amor imposible, es mi amor imposible. Eres linda patrona, tan bella como ninguna. Mi vida te pertenece, yo soy tu humilde peor. Una voz en la montaña, en la noche yo escucho, muy lejana y triste, es la voz de mamá. Agua que no has de beber, déjala correr. Agua que no has de beber, déjala correr. Vázquez, ¿qué está haciendo con un calzoncillo en la cabeza, tocando la marsellesa con una flauta metida en la raja, haciéndole invertida con un tarro de miel? Puta, no me diga que de nuevo está haciendo el ridículo en internet. No, jefe, es que estoy terminando de participar por una entrada para ver La Bella y la Bestia que está regalando Gatalnor.cl. No sea weón, pues Vázquez. Métase a un sitio de verdad. calabozomutante.cl. Calabozo Mutante. Vázquez, yo le regalo las entradas, pero tóquese el Cóndor pasa. Bueno, y entre tanta chaya y serpentina de este medio musical, Matrimonio y bautizo y año nuevo, volvemos a este episodio 58 de la séptima estación y les recordamos que pueden escucharnos, tenemos todos nuestros episodios alojados en evox.com, estamos ahí buscando como en la séptima estación, también tenemos estos episodios también vinculados en iTunes, obviamente en nuestra fanpage de Facebook de la séptima estación, que es l7e.podcast. Bueno, ya que volvimos de este intermedio musical y como dijimos anteriormente, ahora nos venimos con spoilers. Así que como ya advertimos que esta película hay que verla sin saber nada, ojalá vayan, véanla y después vuelven y escuchan todo de que hacia adelante. Bueno, muchachos, Split, Fragmentado, que en realidad yo estaba leyendo que es del 2016, no del 2017. Pero se estrenó el 2017, pues bueno. Se estrenó el 2017 acá. ¿Y allá? No, pues ya se estrenó en diciembre del 2016. Delante estaban hablando de cómo se llamaba la película en España. Uh-huh. Y yo estuve cachando hace algunos días un artículo donde salían distintas películas de cómo aparecían en distintos idiomas. Y hay una, justamente, el sexto sentido, de que creo que fue en China, weón, que le deben haber puesto el nombre más malo, weón, de la historia de las traducciones de los títulos, que se llama Cuidado, él es un fantasma. Así como, weón, ya no vayan a ver la película, si ya la cagaron, ya no pueden. En serio. Así se llama la weón, en chino. Así que ya saben, no, los españoles no tienen el patrimonio exclusivo de cagar los títulos con las traducciones. Qué mierda, bueno, weón. chicos, vayamos a Split o Fragmentado o Múltiple o como quieran decirle. O cuidado, trastorno disociativo. Carlos, pero tú estás yo inspirado. a ver, mira, yo estaba, cuando empecé a ver la película, creo que hay una cuestión que es súper importante y que lo comentamos con Pancho antes de la grabación, de que si bien veníamos de malas películas de Shyamalan, estaba The Visit que yo no había visto, pero esta decían que era una buena película de Shyamalan y entonces me volvió esa predisposición que uno tenía para las películas de este weón, es que tiene un twist. Debe tenerlo, po, weón. ¿Twist? Sí, claro. Sí.
Una vuelta plot de twist tuerca. al final. Ah, come on. Al final o en algún Come on, momento. twist. Let's twist Sí, again, maricón, like ya, we did ya, last no, summer. no, güey. Cerca del final o al final tenía que haber un plot twist. ¿Cachai? Entonces yo estaba empezando a esperar esa cuestión. Y lo peor es que empecé a hacer conjeturas durante la película de cuál podría ser el plot twist de esta película. O sea, la weón. misma wea. Entonces empecé, primero yo dije ya, son múltiples personalidades. Después empecé a pensar, ¿no será que son las otras personalidades de la cabra, la que la, Sí, más, también la pensé más lo mismo. callada, la más silenciosa? Pensé que a lo mejor ella era, ¿cachai? La que realmente estaba dejando toda esta tremenda cagada y que en su mente tenía como forma de hombre nomás, ¿cachai? Pero que esas eran sus otras personalidades, ¿cachai? Que ella era la que tenía la cagada, porque además mostraban como en estos flashbacks de que ella obviamente que se dejaba súper rápidamente claro de que había sido abusada, ¿cachai? Cuando fue chica, pues, ¿cachai? Es que ahí tiene un paralelo con el personaje principal. Ahí tiene un... Claro, pero es que yo Una creo que esa concordancia. era una trampa, o al menos yo lo sentí como una trampa para que yo pensara esa weá, ¿cachai? Que te pudiera Como que identificar te con ella. desvía y la con él. atención la wea. Pero después empecé a pensar, no, este weón me está llevando para allá porque realmente la weá va para otro lado. Entonces yo dije, la vieja no es psicóloga. La vieja Nunca pensé eso. la vieja está loca. La vieja es maraca. Y empecé a darme en irme en toda esa bola. Y después, o la tercera teoría, y todo esto mientras veía la película, decía, los flashbacks no son de la niña, son del weón, ¿cachai? Y empecé a pensar en que él también se mostraba como un hombre, pero en realidad era una mujer, ¿cachai? Entonces empecé a darle toda esa vuelta, ¿cachai? En la mente. Después, en la misma película había mostrado que la weá no era así, po, pero es que el efecto que causaba en saber que era una película de este weón es que me estaba como predisponiendo a encontrar el twist. Y cuando veía que ya no lo estaba encontrando, ya, dije ya. Bueno, Me rindo. muéstrame, me rindo. Muéstrame cuál es el Esos twist son- de esta weá. Son tus tres conjeturas en este momento. Yo creo que te puedo aportar una cuarta que eres terrible de hueón. No, pero además es que lo que pasa es que a mí me funcionó mucho porque mientras más iba viendo esas cuestiones o iba dándole vueltas a esas weas, más tenso me ponía, weón. ¿Cachai? Entonces cuando veía que no era eso, entonces decía, esta wea entonces es otra cosa, ¿cachai? Y ahí como que más me intrigaba ver qué era lo que iba a pasar. En el fondo es como una especie de buscando a Wally la wea. Si a mí me pasaba la misma Claro. también, decía, este debe ser el twist, este parece que yo creo que este es el twist. Y en medio de avanzar la película decía, ¿y el twist? No podía pasar el twist, a lo mejor no me di cuenta del twist. Claro. Está ahí como buscando la wea. Más allá de eso, yo quiero... Se habla mucho de la actuación de Jason McAvoy, que sí, está... Sí, está sobresaliente. Igual está espectacular, está superlativo en tema de la actuación y todo, pero yo quiero destacar sí a la Anya Taylor-Smith, la que hace de la... La niña de la... ¿Cómo se llama la...? El Que personaje. fue como la protagonista. Sí. Ya, como la- Sí, yo No me acuerdo. no me acuerdo el nombre. Bueno, ella es la misma actriz, la protagonista de The Witch. Nuestra amiga de The Witch, porque puta. Es la misma. Es Sí, la misma. está con el pelo teñido nomás. Sí, No, Es la me di misma. cuenta. Qué terrible. sí. No, no. Y nada, cuando reseñamos esa película hace como un año atrás dijimos que había que tener ojo en esta cabra chica que era, creo que es modelo o algo así, ¿no? Sí, Era pues, modelo y actriz. Ustedes dijeron que estaba bien rica, que querían verla en pelota, weón. Eso me acuerdo exactamente. El personaje se llama Casey Cook. Casey. Ah, verdad. No, yo creo que ella también lo hace muy bien, lo hace de forma... También porque es el otro personaje que guía la historia al final. Es que ella también podría haberlo hecho muy sobreactuado, ¿cachai? Pero es Está dentro de todo contenida está siempre. súper bien Sí. contenida la interpretación de la mina, realmente la cago. Claro, porque de hecho cuando la secuestran y ella es la única que todavía no le rocían el spray de la weá que sea en la cara Oh, bueno, y sí. comienza a darse vuelta o a ver qué cresta está pasando y abre la puerta. Oh, bueno, esa weá fue súper tensa, weón. Y ya empezamos con esta weá. Un resbalín de emociones, Una montaña rusa de emociones. esa weá, me acordé del resbalín, soy pobre, weón, sorry. Un Otra balancín de emociones. Otra cosa que hay que decir que Columpio. esta película no tiene muchos protagonistas, o sea, no tiene un elenco muy grande, porque Claro. claro, Y ocupa todo él.
Es que eso, justamente era eso. Claro, hay 3 niñas secuestradas, una doctora que es la que le ayuda a Kevin, y todo el resto de los personajes de esta película caen en McAvoy y puta, sí, se nota que el weón creo que trabajó muchísimo en dar con cada personalidad porque es muy son muy diferenciables y a veces dentro de la misma toma cambia de uno a otro y cambia todo, cambia la inflexión de su voz, sus gestos, su postura. A mí me parece que debe haber sido, me parece que puede haber sido muy desgastante para el weón, o sea, tiene que ser muy desgastante. Además hay otro plus con respecto a trabajar distintas personalidades, incluso hacía personalidades imitando otras personalidades. Sí, exacto. Entonces esa weá no debe ser fácil. Son 5 las personalidades que salen. Está Barry, que es el principal, que claro. que lleva el control, el que está en el foco. Junto con... Que Barry era como una especie de diseñador, un modista. Sí. Está Dennis, que era el estructurado, el que se vestía de negro, el que le gustaba que le bailaran. Y que el buen tenía otro problema, el buen tenía trastorno obsesivo compulsivo, sí, como nada más. El que se abraza el vocalista de Linkin Park. Sí. Estaba Patricia, que era la personalidad femenina, que era como manipuladora. Que era una madre ya, una institutriz. Una mayor, diabética. Sí. Y estaba Hedwig, que era el niño. Como el niño que era como 12 años. La de 9. Es la personalidad Sí. buena entre comillas. Y la bestia que aparece al final. Bueno, y el resto de las personalidades, estábamos hablando de 5 personalidades, el resto de las personalidades son ¿cuántos? De 8. Hablaban de estas 5 personalidades como la horda. Y esa weá me parecía así como weón. Había un grupo de weones dentro de todas estas personalidades que le causaban terror al resto de las personalidades. Claro, era como que hubiera una interlocución entre ellos, ¿cachai? Claro, y bueno, y la horda eran básicamente los acólitos de la personalidad que estaba a punto de estallar, que era el número 24, que era conocida como la bestia, weón. A mí me encantaría fijar en la bestia. Y esperando en la calle, weón, córrete, weón, que viene la bestia. Y me imagino como Juan de Shadow. O la bestia. O la saco, weón. O la concha, weón. Bueno, dentro de todo lo que fue como se va desarrollando la película, y vemos que el personaje de Kevin tiene efectivamente un tratamiento de por medio. Esa es la pregunta que le iba a hacer a la Carlota. ¿Cómo este tipo de personas que tienen estos trastornos pueden llevar una vida relativamente normal? ¿Tienen que estar encerrados? Medicados. Eso. Sí, así como lo funcional, los tratamientos son siempre farmacológicos para bajar un tema más de la ansiedad y además de mucha psicoterapia. Y ahí, dependiendo del tipo de trastorno, lo que se hace mucho es la hipnosis. En algunos tipos, como manejar como lo está haciendo ahora ahí con sus manos, ¿cierto? Claro, está haciendo manejarlo a través de terapias hipnóticas. Y también manejándolo a través de lo que le pasaba a este mismo personaje central, que tiene que ver con los traumas. Los trastornos disociativos tienen mucho que ver con los estrés postraumáticos o todo lo que tiene que ver con abusos. Y por eso se identifica tanto este personaje principal con el de la chica, con la Casey. Claro, porque le decía, los dañados somos los puros. Claro, y él vio en la niña lo mismo que él vio en sí, porque él finalmente tiene un flashback de su propio abuso emocional. Claro, cuando habían dado el dato, la doctora había escrito cuando cachó que se venía a la dura, y el nombre, había puesto el nombre de Kevin Wendell Crumb. Oye, para poder, yo creo que aquí llegamos al punto en que para poder seguir hablando de esta weá, tenemos que hablar de la escena final, de que viene después del título de la película. La película se acaba, finalmente la bestia se desata, weón, deja la cagada y se arranca. Y nadie más la ve. Y uno dice como, ¿y dónde está el twist? Me lo perdí, weón. Y ahí sí viene el real twist, weón. Y el real twist es cuando muestran una especie de cafetería donde están mostrando noticias de la horda. De la horda, claro. Y hasta le daban ese calificativo. Súper creativo, le pusieron la horda al tío. Sí. Es súper buen tiro, sí, es como clarito, como se el tiro. Y bueno, hablan de la horda, y una persona con este trastorno de personalidad múltiple, o como quiera que se llame la wea. Anótaselo ahí. Sí, no, aquí en este papelito.
Y bueno, entonces hay dos niñas conversando y uno le dice, mira, me acuerdo que hace como 15 años atrás también hubo una situación similar con un tipo que también estaba rayado, también le pusieron un nombre raro. Y funny name. Y la persona que está al lado le dice Mr. Glass. Él se llama Mr. Glass. Y cuando muestran quién es el que da esta información, nos encontramos y él, la wea, conchetumare, ojalá me hubiera olvidado esta wea y verla de nuevo. Y nos damos cuenta que es David Dunn, que es nada más y nada menos que el superhéroe de El Protegido, weón. Y ahí todo calza pollo, weón, y te das cuenta que la película era más buena que la conchetumare. Claro. Y es porque se amplía y se enriquece y uno se da cuenta que en realidad esta es, entre comillas, como la segunda parte del Protegido, weón, y que finalmente nadie tiene más puta idea de dónde iba la huevo, weón. Entonces, claro, que lo que pasa es que además te armáis en tu mente, ¿cachai? De que esta weá continúa después y que ellos tienen que enfrentarse, pues, bueno. Entonces, el único que lo puede enfrentar. El único que puede enfrentarlo, entonces te hacía una película en tu mente, porque además ¿cómo se llama? En la película, en Split, la psicóloga va diciendo de que ellos podían tener, digamos, distintas reacciones o condicionamientos, ¿cachai? Fisiológicos de su cuerpo en las distintas personalidades. Por eso una, por ejemplo, tenía que darse inyecciones de insulina porque era insulina dependiente, pero una sola de las personalidades y otra. Entonces una podía creer que era realmente invulnerable y volverse invulnerable en esa personalidad, po. Y efectivamente la mujer le dispara, ¿cachai? La chica le dispara y no le pasa nada, o sea, queda medio herido, pero realmente no es penetrado por las balas, ¿cachai? Entonces te das cuenta de que wow, se transformó en un buen invencible. Superior. No, además, entonces transformarse en un buen invencible, ahí te ponen al último David Dunn y decís, weón, aquí la cagada el enfrentamiento entre los dos, po. Además, dentro de la película, en más o menos la mitad de la película se habla mucho del tema de tomar la luz. Claro. Es decir, estas personalidades actúan de a una. Cuando aparecía una, otra, para que apareciera otra, debía desaparecer. O sea, era de uno, pero al final de la película estas personajes conversan entre ellas, ¿cachai? Entonces como que ya no era necesario tomar el foco, están siempre presentes, pues. Entonces de ahí viene el tema de la horda, pues, y del supervillano que constituyen, pues. Y nada, pues, ahora si uno por segunda vez, cuando veis por segunda vez esta película, empezáis a notar ciertas weas, pues, y te das cuenta, por ejemplo, que en un momento la doctora Fletcher, que es la doctora de Kevin, en un momento habla de que este trastorno es probablemente una evolución hacia lo desconocido y lo sobrenatural, y que tiene, creo que, directa relación con un texto del Protegido, que es cuando Mr. Glass dice que los cómics y estas realidades superheroicas son solamente una representación de la realidad, pues. Entonces como que eso a mí me da la impresión de que puede aunar completamente, ¿cachai? el universo que nos pretende mostrar estas dos películas, pues, y que dejan el ambiente ya creado como para, no sé si un desenlace, porque no sé si esta es la segunda parte del Protegido, pues. Como una continuación indirecta, yo creo. Claro. Sí, yo también. Porque cuando hablábamos de Protegido, hablábamos de que este buen lo había concebido como una trilogía, que era Unbreakable, Breakable y Broken, pues. Y en esta película se habla mucho de los quebrados, pues, y los quebrados eran realmente los que estaban alcanzando como un nivel superior, y es por eso que ¿cómo se llama? Que la bestia perdona a Casey en el momento que se la puede piteado, pues. Entonces, yo creo que uno ve esta weá y como que el buen dejó sembrado completamente, los argumentos como para darse cuenta que la weá iba para allá, pues, pero nadie se dio cuenta, pues. Sí. Hasta el final. Hay un detalle súper interesante también, que no sé qué tan... que yo me di cuenta después, cuando uno de los traumas que tiene Kevin es que su padre se fue y no volvió en una estación de tren. Si era la misma estación de tren que... Puede ser, si es la cantidad de años que se supone que pasan. Sí, claro, ¿no? Además, claro, cuando empieza el Protegido, el weón se empiezan a revelar como la fortaleza y las capacidades de David Dunn, justamente en el accidente de tren, pues. Entonces a lo mejor los trenes son exactamente el punto de partida para desatar como el gen X de ¿cómo se llama? de Shyamalan. Oye, esta película tenía un final distinto. No sé si leyeron eso. No tenía idea.
que tenía un final mucho más oscuro, que luego al final lo sacó, que era que el Kevin, en realidad no, era Dennis, estaba como, la película terminaba con Dennis sobre una azotea mirando una escuela, y como diciendo, hablándole a Patricia, diciéndole como que aquí hay muchos alimentos sagrados para la bestia. Y termina la película. Que era una weá demasiado macabra para el final de la película. Sí, weón. Entonces no, y después la terminaron con ese diálogo que tiene él frente al espejo, que le dice que la bestia es como fuerte, como que nos puede... Ese diálogo medio como Frodo, es decir, del ¿cuánto se llama? Del Sméagol. Gollum, Sméagol, que ese movimiento ya lo habíamos visto anteriormente, justamente en El Protegido, ese movimiento de cámara, ¿cierto? Cuando va Dan en el tren y lo muestran a él, y después se saca como el anillo, se hace el culán, se hace el... claro. Y ese movimiento de cámara como balancín es el mismo. Y la mezcla es muy buena, bueno, porque ahí eso es lo que había dicho el libro, que conversan entre sí las personalidades, bueno. Sí, yo creo que igual ese final era too much. Pero aparte que terminé de delinear demasiado el personaje, porque el personaje como es hasta ahora sigue siendo gris, no es necesariamente un villano, porque todavía hay personalidades que son controladas. Claro. ¿Cachai? Dennis sigue siendo una personalidad buena, Hedwig sigue siendo una personalidad buena. No, pues yo lo que entendí es que, según lo que decía la psicóloga, que Patricia y Dennis tenían el control y ellos anulaban a los demás, ¿cachai? Claro. Y Dennis era el weón más violento y Patricia era el weón que le daba el control a Dennis. Patricia era el que le daba el control a Dennis y Dennis era violento, entonces no era... Hedwig era de los que estaban presentes, de los que realmente aparecían como constantemente, era el único como más bueno, ¿cachai? Como más confiable, y por eso cuando la chica esta le hablaba, le trataba de hablar a Hedwig, porque era el único que realmente le podía ayudar, pues. Dennis ni cagando, Dennis era el que realmente las había secuestrado, esa personalidad. Pero eso tiene que ver porque en los trastornos siempre va a primar el sumiso versus el dominante, entonces por eso hacen ese juego en la película, porque siempre van a ver, en los trastornos van a haber personalidades que van a dominar a las otras. Y siempre van a ser las más violentas que van a intentar. En cambio, las sumisas o las más complacientes van a tratar de mediar e equilibrar estos impulsos. Y en eso emite un control, como si fuera un control social. Pero finalmente no es lo externo, sino que desde lo interno. Como la lucha como todas las tendencias, pues tu lucha entre el bien y el mal, es la lucha entre estas personalidades que una trata de comerse la otra. Ya, y entonces emerge como el control de forma un poco más natural, por decirlo de alguna forma. O sea, claro, trata de tomarlo en control en estas personalidades que quizá, por ejemplo, son más arquetípicas, que es como la mujer mayor, que es más sabia, que tiene más conciencia, más dialogadora, versus la otra personalidad de este otro joven que es como más serio, más persuasivo, ¿ya? Versus como las otras personalidades más violentas, más primarias, así como de llegar y atacar, porque finalmente lo que dejan el espacio es a justamente la personalidad violenta. Y ellos le dicen como la superior por fuerza, obviamente, porque podría proteger a las otras personalidades, pero finalmente es la más violenta, pues la más cruda, pues la que más carece además de humanidad. Claro. Y justamente lo que en estos trastornos sucede, pues que trata una parte de comerse a la otra. En una situación con un personaje de estas características que son, ya vimos que son como extremas, de 24 personalidades en una sola cabeza, no sé, me imagino que cuando ya son como tan extremos, sabiendo que no son tales, me imagino que ese tipo de gente tiene que estar guardada, no puede andar en la calle tranquilamente. Guardado en el todos entendieron ¿cierto? Que un loco de patio, bueno, es decir, tienen que estar en una institución especializada, o no sé, me imagino grabando un podcast en el espacio. Sí, lo que pasa es que yo creo que este tipo de trastornos se combina con otros tipos también de enfermedades también de la salud mental, entonces no todas se dan con esa misma intensidad. Y lo que puede pasar, y lo que de hecho una amiga me mandó un artículo, era como los procesos forenses, los procesos judiciales con personas con trastornos disociativos, así justamente como si este gallo lo hubieran enjuiciado, como al protagonista. Que se hizo un estudio entre Canadá y Australia,
para ver cómo ellos emitían juicios o defendían a personas con trastorno disociativo comprobado. Ah, ya, ok. Claro, o sea, había que comprobar que existía ese tipo de trastornos, que no había... Porque hay delitos que se producen con alteración de conciencia. Hay, por ejemplo, fugas. Hay gente que mata y que no se acuerda que mató. ¿Ya? Sí, eso... Y ahí se pueden bajar las condenas, un montón de cosas. Pero acá es probar que sufre un trastorno y poco menos que es culpar a la personalidad buena, por decirlo, y inculpar a la personalidad que cometió el delito finalmente. Entonces ahí hay una diferencia de que habían algunos que lo absolvían, que era, parece que en Australia, no me acuerdo bien si en Australia, y en el otro país los eran imputables. Claro. Y algunos iban presos como por la cárcel regular y otros iban a instituciones psiquiátricas. Lo difícil ahí era como el tema judicial, cómo dirimir esta persona no era él, era otra personalidad, ya, y cometió el crimen, pero no era él. Entonces, en ese caso igual también, aparte de comprobar de que la persona sufre trastorno de identidad disociativa, además de eso comprobar que era esa personalidad la que había... Y claro, y no la que... Y de hecho habían como ejemplos que casi de interrogatorios en que se interrogaba a una personalidad y después se interrogaba a otra personalidad. ¿Cómo nadie ha hecho una película de eso? Esa weá está muy interesante. Está muy bueno, weón, qué increíble. Pero ese es el dato de la película que les da al principio, pues, que esa es la que inicia y que yo creo que además que echarle mal la habrás visto, que es la Civil. Sí, con... ¿Cómo se llama la...? Con la... ¿Sally Field? Sí. Con la Sally Field. La mamá de Forrest. Sí. La tía May. Sí. De hecho, en la película mencionan algo de eso porque pues, la doctora estaba como... Claro. Antes de dar esta conferencia vía Skype, de que parece que dentro de la comunidad, no sé qué tan cierto sea eso, de que como que no compraban mucho de que realmente existiera este trastorno como tal de personalidades tan diferentes dentro de un solo cuerpo, ¿cierto? A mí me da la sensación de que la discusión ahí era acerca de hasta dónde podía abarcar en cambios de la persona el tema psicológico solamente, porque ella ahí ejemplificaba el cuento de que podían haber cambios fisiológicos entre una personalidad y la otra. Sí, súper. Como sí. que eso era lo que planteaba un poco en esa Desde conversación. tipo ruso que levantaba y otro que era súper delicado y todos convivían en el mismo... La misma persona, en la misma persona. Que al final de cuentas una explicación por los superpoderes, pues. Sí, pues. Eso es, pues. Yeah. Sí. Finalmente, es cierto lo que decís tú, o sea, lo que decía y de adelante, porque verdad que después de que viste la película que todo era súper, o sea, era como coherente del argumento, cómo se iba dando y cómo iba evolucionando, pero después te das cuenta efectivamente lo que decía ahora el Álvaro, de que esto es una especie de ampliar el abanico de lo que ya se había contado, digamos, en El Protegido, ¿cachai? Porque en El Protegido tú estabas viendo las cosas nomás que pasaban, pero no el por qué pasaban ni el cómo es que pasaban, ¿cachai? Sino que lo que pasaba, ¿cachai? Uh-huh. Y ahora estáis viendo un poco de un análisis un poco más abierto, ¿cachai? De cómo es que esto llegaba a pasar. Y entonces te dais cuenta de que el weón pescó todo el contexto del Protegido y lo abrió el abanico un poquitito más, ¿cachai? Para contar esta otra historia, pues, que se sustenta sobre esa otra, pues. Entonces, claro, si hubiera puesto, no sé, pues el weón de Sexto Sentido al último, no hubiera funcionado igual, pues. No. Porque no conversan esas dos esos dos argumentos. Y lo que tiene Split es que enriquece mucho el Protegido, bueno. Sí. Tú veis Protegido ahora, bueno, la veis con otros ojos muy distintos a, no sé, por la segunda vez que viste Protegido ya la viste con otros ojos, bueno. Pero después de ver Split, creo que la película crece más todavía, claro. De hecho, es el llamado a verla. Sería un buen ejercicio ver las dos juntas. Sí. Shyamalan decía que cuando hizo El Protegido había pensado en la trilogía. O sea, aparte de pensar en la trilogía, que en sus primeros borradores y en su idea inicial, la Horda era el personaje principal y el antagonista del Protegido, pero después le empezó a dar una vuelta y finalmente llegó a Mr. Glass. Entonces, en el fondo, yo creo que igual lo que hizo fue como refreír su propia historia, pues, ahora lo hizo de una muy buena forma, pues, pero bueno, después de esto, ¿qué creen que viene para adelante, weón? ¿Irá un super team de villanos entre Mr. Glass, weón, y estos 5 weones que conforman la Horda? No sé, yo creo que es mucho más interesante dejarlo a la imaginación de uno, ¿cachai? Dejarlo ahí abierto, como digo, weón, entonces se enfrentaran, quería la cagada. Porque a mí me da la sensación de que eso ya es irse como un poco más hacia la acción,
¿cachai? Del enfrentamiento físico que tienen que tener uno sobre el otro, ¿cachai? No sé si realmente lo haga, porque igual como que siento que se va un poco del tono de sería un poco del tono de sus películas. Yo creo que es súper atractivo dejarlo ahí a la imaginación de uno mismo. Y no sé, a mí creo que es súper poco probable, independiente de que haya retomado una idea y que a lo mejor, claro, si no tiene esos antecedentes pareciera que efectivamente fuera el paso siguiente como lógico. Sí, bueno, él dice que ya está escribiendo la huevo. Sí, no, yo lo quiero. Yo muy posiblemente sí la haga, pero no todavía, no creo que la vaya a hacer. Yo quiero ver ese frente, quiero ver cómo aborda, cómo lo resuelve. Sí, cómo lo resuelve. Me gustaría que... Y al final llegan los Vengadores. que el loco se hiciera tomara conciencia de todo lo que ha pasado en su carrera, más bien, y el weón le diera tiempo para madurar la weá, weón, porque si del protegido que es de hace que tanto 15 años, 15 años. 17. y el weón se dio el tiempo de masticar, escupir, masticar todo el cuento y llegar a entregarnos esto. Yo creo que perfectamente se puede tomar unos 5 años más así tranquilamente para no matar la weá, porque es muy buena, es muy buena. Ahí hay más cosas que discutir sobre si es algo factible de hacerlo o no. Hasta ahora la norma general dentro de las películas de Shyamalan es que todas eran unitarias, no habían segundas partes, no había terceras partes, ¿cachai? La película era toda la historia y hasta ahí llegaba, ¿cachai? Después la siguiente película otra cosa. Y esta es primera vez que no sé, se cita a sí mismo, digamos, de forma literal con otra película, ¿cachai? Como para completar una idea de algo que está contando ahora. Es primera vez que pasa, ¿cachai? Pero también es cierto de que si quiere hacer la tercera parte tiene que hacerla ya, porque el otro weón se le está poniendo viejo también el ¿verdad? ¿cachai? Entonces si quiere realmente hacer una película donde esta cuestión concluya, no puede demorarse demasiado tampoco, ¿cachai? No, además que tiene que aprovechar el vuelito Sí, de estar tan abajo. Aparte ese weón se va a tomar otros 15 años para madurar la weá de idea, weón. Bueno, ojalá Dios me dé vida, weón, para esa weá, weón. Bueno, ojalá no le dé mucha plata nomás. La plata ya se vuelve loco el hombre. Ya, y yo creo que ya me duele la cabeza, bueno, así mejor nos vamos a un intermedio musical y pidamos a nuestra invitada que nos recomiende una canción. Bueno, como este tema es muy ad hoc, Placebo con Where is My Mind. Ah, muy bien. Qué espontáneo, weón, qué espontáneo. Yo justo lo tenía guardado en mi pecho y día, lo guardé, mira, no sé por qué, weón. Lo tenía flor de piel. Lo bajé hoy día justo para que no van a escucharlo, weón. There's
Esto, señoras y señores, es el gusanillo del juego en su forma habitual de vivir. El gusanillo del juego los morderá si no tienen cuidado. Este trabajo es para el gusanillo del juego. Dame cartas, quiero cartas. No, Panchito, de nuevo, no, weón, no. Pero, Carlos Díaz. Vos no tenés suerte, Vos no tenés weón. suerte, No, weón. Pero weón, dame cartas igual, weón, dame cartas, Ah, weón. ya, weón, ya. No, esto no, weón. Tengo un par de haces. ¿Qué tenés tú, weón? Tengo 3 pares de haces. Yo tengo 5 pares de hace, weón. Pero cabrón. Weón, perdiste. No, weón. Te toca Panchito. No, weón. El castigo, weón, ya. No. Panchito, bájate los pantalones. No, la tarjeta de crédito, no. Oye, ¿qué pasa con Panchito, weón? ¿Qué están haciendo, weón? Puta, weón, ya pidió carta, weón, lo metió en el cosito del juego, weón, y perdió de nuevo, weón. Le dijimos. Le toca. ¿Le dijimos o no le Sí, dijimos? pues le dijimos. Pero no, pues amigos, mejor escuchen. Oye, ¿qué onda, Panchito? Oye, ¿por qué paraste la weá, weón? Estuve escuchando todos los capítulos de historias de mesa, weón, y no nos han mencionado nunca, weón. Así que, no. Vamos de nuevo con el de calabozo. ¿En serio, weón? Ya, pongamos calabozo, qué weón. Vázquez, ¿qué está haciendo con un calzoncillo en la cabeza? ¿Tocando la marsellesa con una flauta metida en la raja? ¿Haciéndole invertida con un tarro de miel? Puta, no me diga que de nuevo está haciendo el ridículo en internet. No, jefe, es que estoy terminando de participar por una entrada para ver La Bella y la Bestia que está regalando Gatalnor.cl. No sea weón, pues Vázquez. Métase a un sitio de verdad. calabozomutante.cl. Calabozo Mutante. Vázquez, yo le regalo las entradas, pero tóquese el Cóndor pasa. Estamos de vuelta acá en la séptima estación, ahora con nuestro tercer bloque, después de haber escuchado esta canción que tanto me gusta a mí. ¿Ya? ¿Y tú qué eres? Yo soy Carla, invitada acá a la séptima estación, soy perito psicólogo. Dale, No atiendo a los peritos. Veterinaria. Atiende a los peritos. Claro. Los pellitos, los gatitos. ¡Maldito chino! Los pellitos, gatitos, los conejitos y todo. Ya. No sé, pues, cerrando un poco la idea, valoraciones generales de la película, Panchito. Yo había notado mientras veía la película que todas las películas como que tienen el momento conchetumare. ¿Sí? Lo hemos dicho en otras ocasiones, sí. ¿Cierto? Y para mí el momento conchetumare fue cuando ya las chicas están secuestradas, ¿cierto? Y ven que aparece la señora Patricia. Y quedan, conchetumare, ¿qué pasa acá, weón? Porque si ven que un weón la secuestra, ya todo el mundo sabe. Pero aparece una señora, cagá. Porque ahí ya les mueve el piso completamente y las cartas son otras. Así que ese fue uno. Cuando ya esta weá empieza con él, ¿cuánto dijeron? La montaña rusa de emociones. Porque el carrusel me lo pasearon. Son terribles. Carlito. No, yo siento que un poco ya he dicho todo lo que pensaba sobre esta película. Puta, hace muy poco tiempo estábamos pensando en justamente un programa que efectivamente lo hicimos, que eran los enfermos de la guatita, que los weones que se habían ido a la chucha, digamos, como a la mitad. Sí. Y yo me acuerdo que había propuesto hablar de Shyamalan porque en un momento se había ido a la chucha, y eso fue hace muy poco de lo que realmente pensaba hablar de él, y no lo hice. Aquí tienes una cuchara. Claro, entonces ahora, claro, tengo que traerme mis palabras porque hay que pensar que el sexto sentido del 99, estamos a 2007, ahora el loco tiene 45 años, o sea que tenía 27 cuando sacó el protegido, o sea, el sexto sentido. O sea, era un weón súper joven, ¿cachai? Para sacar un hit que va a persistir por décadas, ¿cachai? Y va a estar el nombre de él asociado, ¿cachai? A esa película por siempre, y a un nivel que parece que está recuperando. Entonces, chucha, cuando tú querías hacer un episodio donde habláis de hueones que se están yendo a la cresta, películas que se están yendo a la cresta, o proyectos que se están yendo a la cresta, puta, que da gusto
ver cuando algo bueno, que se había ido un poco la chucha, vuelve, ¿cachai? Vuelve en estos términos, vuelve con este nivel, vuelve con nuevo empuje, revitalizando sus propias creaciones anteriores. Entonces lo único que queda ahora es pensar, puta, lo que viene ahora de adelante, ahora sí, se me ponen arriba, ¿cachai? One de M. Night Shyamalan, claro que tengo muchas ganas de ver lo que venga de aquí para adelante. Entonces creo que me quedo con ese pensamiento, que es lo que más me estimula de esta película. Puta, que lindo, güey. Carlota, palabra al cierre. Apreciaciones generales. Apreciaciones generales, fue una buena recomendación de la séptima estación. Sí, no, hay que verla en coño, le hicimos, te quita mucho de las personalidades. Así que me recomendó ese link. Y no, a mí me gustó mucho por el tema de mi carrera, pues de psicología, pues hay muchas películas que uno busca como para ejemplificar ciertos trastornos, y por ejemplo este es un muy buen ejemplo de trastornos disociativos, por ejemplo. Y también tenemos otras películas que a mí me gustan mucho, pero esta se suma a una que uno puede ejemplificar o mostrar, porque muchos profesores en la universidad nos hicieron clases mostrándonos películas así. ¿El Protegido también está incluida dentro de aquellas? ¿O yo creo que más, por ejemplo, el Cisne Negro, como con los trastornos de borderline, por ejemplo. Y hay otras películas también más atrás, que ahora no me acuerdo bien los nombres, pero sí hay harta como filmografía respecto a trastornos mentales o de la conducta. Entonces, esto como de lo último es como lo más nuevo. Memento es una película que habla mucho con los temas de alteraciones como los procesos de memoria y eso todo también. Y también dentro de este cine, digamos, como de superhéroes, si se quiere, no sé si alguna vez hablaron de Batman, que es nuestro como más bacanoso y héroe de aquí, de la séptima estación. ¿Alguna vez hablaron de eso? Es que yo creo que siempre uno habla como a partir de cuando ya te pasan así como el psicoanálisis más clásico, Freud, uno siempre habla como de que uno tiene siempre un alter ego. Entonces, por ejemplo, lo que pasa mucho con los superhéroes es que tienen un alter ego, y eso es como el deseo de querer ser o el que realmente son. Ya, claro. Pero no es que estén locos, digamos, gente que no está... No, pues como querer sacar una manifestación de sí mismo, una versión más mejorada o también desmejorada. Cuando son los villanos. Sí, pero en este caso yo soy la versión mejorada de todo un trigo hueones. Es la bestia. Y de palabra al cierre. Ya, a mí voy a retomar algo que dijo Carlito. Este cine me volvió la esperanza en Shyamalan. A mí de verdad que me tenía un poco choreado el weón. No puede tener películas magníficas como Sexto Sentido, El Protegido, y después puta caer en el derrotero pero absoluto. Yo sí quiero volver a ver el cine de este weón. Me gusta que su película sea barata, no porque el weón se vuelva loco con la plata, pero sí vuelve como al argumento, ¿cachai? Como que el argumento es lo central. Volvemos a esos cines con esos tiros de cámara que le gustan al weón, ¿cachai? Muy lindo. Claro, como que uno ve su cine inicial en el fondo y lo reconoce en esta nueva película. Me quedé muy contento, de verdad, que cuando la película termina y viene el último giro, no puedo contener mi alegría de ver que este bueno está, digamos que estuvo enfermo y se recuperó, ¿cachai? Y con esta película se recupera completamente. Yo la recomiendo a ojos cerrados. El tercer día resucitó. Exacto. Bueno, y anduvo, bueno. Shyamalan, a ti te hablo, bueno. No salgas de Filadelfia, quédate ahí. Ahí estás haciendo tus mejores películas. No te vuelvas loco con el presupuesto. Concéntrate en la historia. Sigue siendo un alumno de Hitchcock. Este man tiene mucho de Hitchcock. Sobre todo en esta película se nota mucho. Y nada, yo de verdad espero ansiosamente ver cómo sigue esta aventura épica de estos super seres tan originales y tan, no sé, tan distintos que nos está presentando en sus películas. Sí, que se hacen mucho más cercanos por lo demás. De todas formas. Y eso. Oye, antes de terminar, quiero darles las gracias a Carlota, por supuesto, por estar con nosotros. Sí, gracias por la invitación. Y yo no me voy a tomar ninguna atribución porque yo soy el capitán porque quiero en esta estación. Y sé que
te escuché hablar sobre el tema de las películas con trastorno mental y creo que es un súper buen tema como para que hagamos ¿hacer un episodio? Un episodio más adelante. Así que Trastornado. así que te extendemos desde ya la invitación a un capítulo en el futuro para que hagamos Hay una muchas revisión. películas, hasta Sí, Mejor claro. Imposible, ahora me estaba acordando, por ejemplo. También. ¿verdad? Está un obsesivo compulsivo. Nada, no. Estamos anotando. Oye, ya, pues, bueno, yo creo que hace un capítulo variopinto. Es bueno que tengamos un invitado que hable sabiendo algo, no como nosotros siempre hablamos pura weá, no como que se nos ocurre, weón. Y que vaya más al hueso lo que está hablando, weón. Claro, nosotros vayamos demasiado, weón. Sobre todo tú, Carlito, weón, que puta, weón, ya. Como dijo el gran filósofo, mucho juego, ya sabes, poca caca. Exacto. ¿Cómo era? Mucho veo. Viste que ya estamos de variando de nuevo, weón. Mucho juego, poca caca. Ya, bueno. Una mosca. Ya. Entonces vamos a concluir este capítulo número 58 de la séptima estación. Les recordamos que, como siempre, nos pueden encontrar en el sitio de evox.com. Ahí nos buscan como LSTE, la séptima estación, o su podcast favorito, ahí la voy a ir. Como su podcast favorito. No la concha de ningún lado, güey. También estamos desde hace unos meses en iTunes. En iTunes. También como la séptima estación. Bueno, nuestro sitio web que subió alguien amablemente a WordPress y que cuyos direcciones para el huevo, sí. la 7e.wordpress.com. Bueno, nuestra página de Facebook, que ahí nos encuentran como la séptima estación o l7e.podcast. Y nada, ese son nuestros canales de contacto. También recordar a nuestros queridos amigos de calabozomutante.cl que amablemente siempre nos prestan un par de kilobytes en su página para difundir nuestros capítulos. Y cómo olvidar al mejor podcast sobre juegos de mesa y juegos de tablero, que es Historias de Mesa. Historias de Mesa de la quinta región. Desde la quinta región. Y bueno, pueden encontrarlo en Spreaker, en Facebook y también en Evox, que también nos alojan. Así que eso, y con eso creo que estamos despidiendo ya este capítulo de La Séptima Estación. Soy Ide y nada, pues nos vemos en el capítulo 59. Los dejamos invitados para el próximo capítulo, que va a ser de, digamos nomás. Sí, vamos a hablar sobre los sidekicks. ¿Los quién? Sidekicks. ¿Qué grupo es? Como los... Una banda. Son como los compañeros de los superhéroes. Los partners de los como los cocos. Es como el arroz. Bueno, Carlos, te voy a despedir tú para en este momento 8 minutos. Chao nomás. Salir de esta traspié adelante. Fue un gusto y le subimos el nivel aquí con gente que sabe las cosas que hablan, como nosotros. Es un gusto, Panchito, con ustedes ahí. No, muy agradecida de la invitación, así que espero estar de perito en otro programa cuando hablen de otro tipo de trastorno ligado a las películas, al cine. Bueno, somos la séptima estación y bueno, en este capítulo le subimos el pelo y yo me encargué de bajarse como siempre. Bestialmente. Así que bueno, nos vemos en el siguiente capítulo y que esté muy bien. Chao. Oh, qué increíble todas estas cuestiones que hablan de este hombre que está loco, de la película de Shalalai, que oh, es que impresionante, está el hombre, el dividido, el pelado, oh, yo estaba el otro pelado, yo después lo vi, yo no sabía, y dije, se va a encontrar con el profesor X, yo no sabía nada, Vengadores, va a aparecer Batman, Superman, Aquaman, Redman y Chupacabra, no sé, yo creo que esta cuestión, yo quiero ver la otra parte, yo no la voy a buscar, en YouTube, seguramente tiene que estar de hueso, voy a buscar a mis nietos para que me ayuden con esta cuestión de la computación, que me ayuden, ya, y después les cuento cómo me fue. Esta fue la séptima estación.
transmitiendo desde una órbita geoestacionaria sobre Santiago de Chile. Ground control.